Génesis 22 del 1 al 19 en la Biblia Reina Valera 1960. Dice así, Génesis 22 del 1 al 19. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu Espíritu Santo que has enviado a nuestros corazones, para que de esa manera podamos entender las Escrituras, entender tu palabra, poder escuchar tu voz, Señor, a través de ella, hablando no solamente a nuestros oídos, sino sobre todo hablando a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por esta historia tan impactante, tan impresionante, Señor, de aquel hombre que tú escogiste, que tú llamaste, Señor, y que lo constituiste como padre de multitudes, pero sobre todo como el padre de la fe. Gracias, Señor, porque es tu gracia, es tu amor quien sostuvo a Abraham y quien nos sostiene a nosotros también. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que nuestra fe tiene que ser probada. Si el oro se prueba
cuanto más nuestra fe, Señor. Te rogamos solamente, Padre, que tú nos fortalezcas cuando llegue el momento en que tengamos que ser probados, para que de esa manera te agrademos, para que de esa manera seamos aprobados por ti, Señor. Porque no buscamos la aprobación de los hombres, sino buscamos la aprobación tuya, como la buscaron tus siervos, los patriarcas, como la buscaron tus siervos, los profetas, como la buscaron también tus apóstoles. Nosotros también queremos buscar tu aprobación, para que tú, Señor, puedas pronunciar esas palabras un día cuando estemos delante de tu presencia y podamos escucharte diciendo: ven, buen siervo y fiel, ven, buena sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mientras tanto, Señor, te rogamos que por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu, tú nos sostengas, tú nos fortalezcas, pues te lo pedimos en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre cómo Dios prueba a Abraham y lo aprueba. Porque en la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres que también fueron probados y probadas, y algunos no fueron aprobados. Pero tenemos a Abraham. Y quiero empezar haciendo una distinción entre lo que es prueba y tentación. Ya lo he hecho yo en otras ocasiones, pero debido al pasaje y debido a nuestro tema, es importante recordar esa distinción que hay entre prueba y tentación. Empezaremos por definir brevemente qué es una tentación. Y en este caso, la tentación tiene su origen en Satanás. Él es el que tienta. Y el propósito de la tentación es hacernos caer, es hacernos pecar, es que le fallemos a Dios, que ofendamos a Dios. Y Satanás está constantemente buscando la oportunidad, la ocasión para tentarnos, para hacernos caer. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la manera en que él quiere devorar es a través de la tentación, para hacerte caer, para hacerte pecar, para que ofendas a Dios. Por otro lado tenemos la prueba. La prueba, esa viene de parte de Dios. Y el propósito de la prueba es hacernos crecer, hacernos madurar en la fe. Es traer bendición a nuestra vida. Dios no puede ser tentado. Eso queda claramente definido ahí en la Escritura, en Santiago 1:13. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y por lo mismo Él no tienta a nadie. La tentación, otra vez, viene de parte del adversario, de parte del enemigo, de parte de Satanás. Él tentó a Jesús, imagínense. Si Él se atrevió a tentar a Jesús, ¿cómo no se va a atrever a tentarte a ti o a mí? Pero recuerden, Jesús venció la tentación. Jesús venció al enemigo. Y lo hizo precisamente con la Escritura. Y tú también tienes en tu poder la Escritura, la palabra. Y por medio de ella también tú puedes vencer al enemigo. Tú también puedes vencer la tentación. La Escritura dice que si resistimos al diablo, ¿qué va a hacer él? Huir de nosotros. Va a huir de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Con la palabra, pero también con la fe, con la confianza en Dios. Y de esa manera vamos a resistirle y Él va a dejarnos, Él va a huir de nosotros. Dios, hermanos, es quien prueba. Y repito, el propósito de la prueba es hacernos crecer en la fe, es hacernos crecer en una mayor relación con Dios, una mayor comunión con Él. Voy a
a compartir una notita en la Biblia del Diario Vivir, una Biblia de estudio del Diario Vivir, comentando este pasaje. Dice en una parte nada más, en una porción de ese comentario, dice: de la misma manera que el fuego refina el mineral para extraer metales preciosos, Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Hace un rato, mientras oraba, recordaba las palabras del apóstol Pedro. Dice: si el oro, aunque perecedero, tiene que ser probado con fuego, cuanto más nuestra fe, con mayor razón nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, porque es un don de Dios, porque es un regalo de Dios, y es por medio de la fe que nos relacionamos con Dios. O sea, Dios no solamente te pide que le busques, no solamente te pide que te relaciones con Él, sino que Él te capacita para que puedas relacionarte con Él. Te da la fe, pone fe para que puedas responder, para que puedas responderle a Él, como a Abraham. Cuando Dios le hablaba, Él respondía: heme aquí. Cuando Dios le habló a Samuel, Él respondió: heme aquí. ¿Por qué? Porque es Dios quien está también obrando en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que la prueba viene de parte de Dios. La tentación viene de parte de Satanás. Y aquí tenemos que Abraham es probado por parte de Dios. Y tenemos que empezar diciendo que la prueba se da en un contexto en el contexto de una buena relación entre el creyente y Dios, entre la creyente y Dios. La prueba no es porque estás alejado de Dios y Dios quiere acercarte a Él, no, sino Dios va a probarte cuando estás cerca de Él, cuando estás cerca de Dios, porque Él quiere durante todo ese proceso de la prueba sostenerte. No es un castigo. La prueba no es un castigo. No. Es una oportunidad que Dios te está dando para que reafirmes tu relación con Él, para que reafirmes tu fe en Él. Por eso, vuelvo a repetir, la prueba se da en el contexto de una buena relación entre el hombre creyente, entre la mujer creyente y Dios. Y se me viene a la mente Job, por ejemplo. Job estaba en muy buenas relaciones con Dios. Todos los días él ofrecía holocaustos a Dios, oraba delante de Dios, no solamente por él, sino aún por sus hijos y sus hijas. Y era tal la condición de Job que Dios mismo, por decirlo así, lo presumía. De tal manera que dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, y dentro de ellos con ellos iba Satanás también. Y Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Él dice: pues de rodear la tierra. Y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él, no hay otro hombre justo como él, temeroso, justo, piadoso. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? Pues como no, ¿verdad? Con todo lo que lo has bendecido, con todo lo que le has dado, pues como no, ¿verdad? Así, como diciendo, ¿quién no, verdad? Y Dios le permite tentarlo, Dios le permite probarlo. Otra vez, no porque Job estaba mal. Dios sabía que Job estaba en buenas relaciones con él. Y en este caso, hermanos, de Abraham, ¿de dónde deducimos eso? De ahí en el versículo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. No tuvo que estarle buscando, no tuvo que estarle gritando Dios a Abraham, como pasó con Adán en un principio. ¿Recuerdan que cuando Adán pecó, qué hizo? Dios venía y hablaba con Adán y Eva.
Y ellos estaban siempre ahí esperando ese encuentro. Como dicen por ahí, ¿verdad? Estaban a la expectativa. Pero cuando pecaron, ¿qué hacen? Se esconden. Y Dios los busca. Dios los llama. Y ellos están escondidos. ¿Por qué? Porque rompieron esa comunión con Dios. Porque rompieron esa relación con Dios. En cambio aquí Abraham, cuando Dios le habla, ¿qué? Inmediatamente responde. Está atento. Está a la expectativa de Dios, de que Dios le hable. Y es en ese contexto, es en esas condiciones que Dios prueba a Abraham. Dirá alguien, pero ¿qué clase de Dios es este? ¿Verdad? ¿Para qué poner en apuros a Abraham? ¿Para qué poner en aprietos a Abraham? ¿Para qué poner en aprietos a Job? Hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender, sobre todo con relación a Dios. Hay cosas que en esta vida tal vez no tengamos respuesta al actuar de Dios. Un día sabremos, aunque aquí vemos que era lo que Dios perseguía, por decirlo así, que era lo que Dios quería probar. Y por eso podemos decir que la prueba, voy a adelantarme un poquito, más adelante vamos a andar un poquito más sobre esto. La prueba no es para Dios, no es para que Dios sepa. Dios ya sabe. La prueba es para el hombre, para el hombre creyente, para la mujer creyente, para que sepa, para que nos demos cuenta, para que nos autoevaluemos. Porque Dios ya lo sabe todo. Dios ya sabía quién era Abraham, Dios ya sabía que de la fe de Abraham, Dios ya sabía de lo que Abraham era capaz, pero Dios quería que Abraham supiese de que era capaz él de hacer para Dios. Así que la prueba es para el hombre, no es para Dios, no es para probarle a Dios, sino es para probarnos a nosotros mismos. La prueba siempre va a darse en el plano de lo absurdo o de lo sobrenatural. Y vaya que esto era algo absurdo. ¿Cómo era posible que Dios le estuviera pidiendo a Abraham que le sacrificara, que le ofreciera a su hijo, a su único hijo? Es cierto, tenía a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Por muchos años, por décadas, esperando ese tan ansiado hijo. Y Dios cumple su promesa y luego se lo pide que se lo ofrezca en holocausto, que lo degolle, que lo mate y no solamente eso, sino que lo queme. Esto suena algo grotesco. No solamente que él con su propia mano degollara a su hijo, sino que después de degollarlo, lo quemara totalmente sobre la leña, sobre el altar, sobre el holocausto. Y es lo que muchos dicen, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Cómo es posible que tú creas en un Dios así? Bueno, vamos a seguir leyendo qué Dios quiere decirnos en este pasaje. La prueba siempre va a darse en el plano de lo absurdo o sobrenatural. Y también puedo citar algunos ejemplos, pero por cuestión de tiempo, nada más voy a mencionar, por ejemplo, a Gedeón en el Antiguo Testamento. Dios lo llama para liberar a su pueblo. Y llega a reunir un ejército de 15,000 hombres. Esta historia la encuentra usted en Jueces capítulo 8. 15,000 hombres. Bueno, no, 32,000. Porque el ejército enemigo eran 15,000. Ahí en Jueces 8 encontramos estos datos. El ejército enemigo eran 15,000. Pero él llegó a reunir 32,000. O sea, doblaban al enemigo. Y Dios le dijo, son demasiados. Son muchos. Dile a tus hombres
que si alguien tiene miedo, si alguien no está convencido de ir a la guerra, que se regrese. Y se regresaron 22,000. Y solamente le quedaron 10,000. Ya era menos que el número de sus enemigos. Pero Dios le dijo, son demasiados, 10,000. No vaya a creer el pueblo que se liberaron o que ganaron la batalla por sus propias fuerzas. Son muchos. Llévalos a tomar agua. Y los lleva a tomar agua. Y ahí Dios le dice, los que tomen el agua con sus manos y se la lleven a la boca, a esos apártalos. Y todos los que se agachen para tomar agua y beban del río agachados, regrésalos. Y solamente quédate con aquellos que hayan tomado el agua y hayan lamido el agua. ¿Y saben cuántos solamente lo hicieron? 300. Solamente 300. Así es que de los 32,000, Gedeón solamente se quedó con 300. Y con ellos, hermanos, con ellos derrotaron al ejército enemigo constituido por 15,000 soldados, 15,000 hombres, con solo 300. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. Pero era una prueba. Él antes pidió de un pellón. Recuerdan que si el pellón estaba húmedo con rocío y lo demás estaba seco, luego no, que el pellón estuviera seco y todo lo demás húmedo. Aquí vemos cómo Gedeón prueba a Dios primero y Dios condesciende con él. Pero no tiene que ser así siempre. Ahí yo veo a Dios condescendiendo mucho con Gedeón. Pero no siempre Dios va a condescender tanto. Por eso la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás a Jehová tu Dios. Tal vez alguien pida alguna señal como Gedeón a Dios. Puede ser que Dios condescienda y le conceda esa señal, pero no esté esperando siempre señal de parte de Dios. Señal muchas veces no le va a ser dada, como Jesús dijo. Esta generación perversa, adúltera, incrédula demanda señal, dice, pero no le va a dar señal, sino la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el seno de la tierra. Entonces, no siempre Dios va a dar señales. Tenemos que estar atentos, ser sensibles a la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Escritura, a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Amén. No estar pidiendo señales ni prodigios, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Debemos creerle a Dios a través de su palabra. También cuando Jesús camina sobre las aguas, recuerdan esta historia, este pasaje, ¿verdad? Los discípulos están en medio del mar, en medio del lago de Genesaret, y tienen mucho miedo, y en medio de la tormenta, los vientos y todo, y Jesús viene caminando. Y piensan que es un fantasma, se asustan. Y Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dice, bueno, si eres tú, haz que yo, fíjense en los términos en que dice, haz que yo vaya a ti. No dice, yo me la voy a aventar, yo me la voy a rifar. No, Pedro dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. Tú haz que yo vaya a ti. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ven. Y ante ya la aprobación de Jesús, Pedro sale de la barca, ¿y qué hace? Y empieza a caminar. Pero no es por sí mismo, es por, si él, haz que yo vaya a ti. Es Jesús quien lo va sosteniendo en ese caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro deja de ver a Jesús, cuando Pedro desvía su atención, su mirada y empieza a ver las olas, empieza a ver lo que le rodea, empieza a hundirse.
Y es cuando clama, sálvame, que perezco. Y Jesús lo rescata. Pero ahí, hermanos, se pone a prueba la fe. Dios quiere, en ese caso Jesús, que Pedro no confíe en sí mismo. Pedro no aprende la lección. Usted sabe, ¿verdad?, que cuando Jesús anuncia que va a padecer mucho y que lo van a dejar, Pedro dice, no, aunque todos los demás te dejen, yo no. Jesús dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Después Pedro aprendió la lección, lo vemos al final de Juan, del Evangelio de San Juan. Jesús, después de haber resucitado, ellos van a pescar. Dice Pedro, yo voy a pescar. Y dijeron los demás, pues vamos también contigo. Y se van a pescar. Y ahí Jesús viene a ellos y llama a Pedro, específicamente a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Y qué dice Pedro? Señor, yo me imagino a Pedro apenado. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Ya no le dice que te amo. Tú sabes que te aprecio. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me aprecias? Ya no le dice, ¿me aprecias? Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te aprecio. Pedro aprendió la lección. Ya no confía en sí mismo. Ya no se cree autosuficiente. Hermanos, la prueba es para eso. Para que reconozcas tus limitaciones, para que reconozcas tus debilidades, para que aprendas a depender de Dios, no de ti mismo. A confiar en Dios, no en ti mismo. Para que tu fe se fortalezca, para que seas reafirmado en tu relación con Dios, en tu trato con Dios. Dice el versículo 2, volviendo a Génesis, capítulo 22. Y le dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, o Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a analizar un poquito este versículo. Fíjense cómo Dios se dirige a Abraham. Y algunos dirán, aquí encontramos un poco de sarcasmo en Dios. Hay quienes estudian la escritura, la Biblia, como si fuera cualquier otro libro. Y ellos dicen, ahí Dios está siendo sarcástico con Abraham. Porque le está diciendo, toma ahora tu hijo, recalca, tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Fíjense, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas tanto. ¿No era suficiente con que eligiera tu hijo? Tiene que estarle diciendo a Dios que es su único y que lo ama. ¿Saben qué estaba pretendiendo Dios con esto? Que Abraham estuviera consciente. Si ya estaba consciente, pues más consciente que ese era su hijo y que era su único hijo y que amaba mucho a ese hijo. Y le dice Dios, ve y ofrécelo en holocausto a donde yo te lo voy a indicar. Qué tremendo esto. Y esto es con el propósito, hermanos, como dije antes, de que Abraham estuviera bien consciente de quién era Isaac y cuánto amaba a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios quiere que evalúe la relación que tiene con su hijo y la relación que tiene con él. Cuánto ama a su hijo y cuánto le ama a él. Por eso le dice, tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas.
Y aquí, hermanos, tenemos que decir que eso también se aplica a nosotros. Quizás Dios no te está pidiendo que sacrifiques a tu hijo o a tu hija. Pero sí Dios quiere que tú evalúes en dónde está puesto tu amor. ¿A quién amas más? ¿Qué amas más? ¿No? A veces no es una persona, en este caso era una persona, era un hijo, pero a veces no es a tu hijo a quien más amas. ¿Qué es lo que amas más? ¿A quién amas más? ¿Qué amas más? Y dice Dios, yo quiero que sacrifiques eso por mí, para mí. Nuestro amor a Dios debe estar por encima de cualquier otro amor. Repito, el amor a Dios debe estar por encima de cualquier otro amor. Y Dios lo dice claramente en su palabra. Yo quiero que me ames, amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así quiere ser Dios amado. No dice Dios, dame un lugarcito en tu corazón. Dedícame unos pensamientos hacia mí. El hombre o la mujer a veces se conforma con un poco, aunque sea. Hay una canción que dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Pero usted cree que Dios diría eso? Eso a lo mejor lo dices tú o lo puedo decir yo. Pero Dios no dice eso. Dios dice, quiero que me dediques lo mejor de tu tiempo. Quiero que me dediques lo mejor de tu vida. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué está diciendo? ¿Salomón? Sí, pero realmente es Dios quien está diciendo a través de Salomón y está diciendo, quiero que me sirvas, que me dediques tu juventud, tus fuerzas, toda tu capacidad que tienes. Quiero que me la dediques, dice el Señor. Por eso le está diciendo a Abraham, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí como información, como entre paréntesis, podemos decir que el monte Moria, o el monte Moriah, es donde 500 años más adelante Salomón edificó el templo, el primer templo. Es el monte en donde actualmente se encuentra ahora le llaman la cúpula de la roca, que es musulmán. ¿Por qué? Porque los musulmanes conquistaron Jerusalén y se apropiaron de ahí de donde estaba el templo. ¿Y saben por qué se le llama la cúpula de la roca? Una, porque dicen que ahí quedó grabada la huella del caballo en donde ascendió Mahoma al cielo. Pero también la tradición judía y la tradición cristiana dice que ahí en esa roca era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Estuve yo investigando un poquito sobre esto y según Segunda de Crónicas, usted puede buscar incluso en su Biblia, aquí sí le invito a que busque en su Biblia, Segundo de Crónicas capítulo 3, por favor. Segundo de Crónicas capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén
en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. En donde comenzó a edificar Salomón el templo, en el monte Moria. Ahí donde antes un ángel con la espada desenvainada se había presentado delante de David. Ahí. Entonces, esto no es coincidencia. Si atamos datos, no atando cabos, sino si atamos datos, como Dios ya desde antes estaba preparando todo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a quien amaba, a su único. Si avanzamos en el tiempo, aproximadamente unos 1800 años después, un padre sacrificó a su muy amado hijo, a su único, a su muy amado hijo. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Estoy hablando de Jesucristo, de un padre amoroso. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense la carga de ese texto. Juan 3:16, considerando esta ocasión cuando Dios le pide a Abraham a su hijo. Dios, hermanos, estaba pidiéndole algo a Abraham que él mismo estaba dispuesto a hacer. Dios no te va a pedir algo que él mismo no esté dispuesto a hacer. Y por eso también tú, hermano, hermana, yo mismo no debo pedir algo a los demás que yo mismo no esté dispuesto a hacer. Y aquí vemos cómo Dios está pidiéndole a Abraham que sacrifique a su único hijo a quien ama, porque él mismo está dispuesto a hacer lo mismo, y lo hizo. 1800 años aproximadamente, o 2000 años después, ahí en un monte, ahí cerca del monte Moria, en el monte Gólgota. ¿Se dan cuenta cómo Dios lleva a cabo su plan de salvación, su plan de redención? El aceptar la prueba que viene de parte de Dios se manifiesta en pronta obediencia. Hermanos, si vamos a aceptar la prueba, tenemos que aceptarla bien y pronto y de buena manera, como lo hizo Abraham. Vamos a leer ahí el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. No sabemos a qué hora Dios le habló a Abraham. Pudo haber sido en la mañana, pudo haber sido al mediodía, pudo haber sido en la tarde. Pero lo que sí nos dice aquí, que al día siguiente, muy de mañana, hermano, ¿puede usted imaginarse siquiera un poquito lo que estaba pasando por la cabeza de Abraham? Esas palabras de Dios diciendo: quiero que tomes a tu hijo, a tu único, a tu amado hijo, y que lo lleves al monte que yo te voy a decir, y que lo degolles
que se desangre totalmente. Perdón que lo esté, pero eso indica es lo que Dios le estaba diciendo. El otro día subieron un video precisamente para que oráramos por la persecución que hay en otros países. Y así, hermanos, alcancé a ver algo que terrible ahí, ¿verdad? Cómo degollan a los cristianos, ¿no? Nomás así rápido, no quise seguir viendo más. Pero en ese momento, hermano, sentí así, mi cuerpo se estremeció de ver eso, ¿no? Ahora imagínense, Abraham pensando que llegado el momento tenía que hacer eso con su propio hijo. Y luego no solamente eso, como dije hace un rato, dejarlo que se consumiera por el fuego ahí sobre el altar. Yo no sé si Abraham durmió esa noche. Yo creo que no. Porque al otro día, muy de mañana, vean lo que hace, hermanos. Se levanta muy de mañana y prepara su asno, ensilla su asno y toma consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo no sé, hermanos, si Abraham trató de negociar con Dios. No lo dice la Biblia. No quiero agregar donde la Biblia calla, a veces nosotros tenemos que callar. Ese es un principio hermenéutico, un principio muy sabio. Pero Abraham era humano. No sé, pero lo único que sí sé, porque la Biblia lo dice, es que obedeció. Al otro día no dejó que pasara más tiempo. No se puso a pensar o a decir, bueno, voy a dejar que pase el tiempo a ver si Dios cambia de opinión. A ver si Dios, viendo mi dolor, viendo mi aflicción, cambia de opinión. No, él obedece a Dios. Por algo, hermanos, Abraham es el padre de la fe. Él obedece a Dios. Hermanos, fe y obediencia van juntas. Si de veras crees, obedeces. Amén. Si no obedeces, es porque no crees. Fe y obediencia van unidos. Y Abraham creyó y obedeció. Entonces, él hace como Dios le dice. Y por eso decimos que el aceptar la prueba que viene de parte de Dios, Abraham aceptó la prueba que venía de parte de Dios y se manifestó en su obediencia pronta. Y aquí, hermanos, algo también que quiero que noten. ¿Qué es lo que ensilló a Abraham? ¿Qué es lo que preparó a Abraham para el viaje? Un asno. No un caballo, no un camello, porque ya se usaban camellos en ese tiempo. No fue un caballo, no fue un camello, no fue un dromedario, ¿fue qué? Un asno. Un asno. ¿Y quién montó un asno cuando entró a Jerusalén? ¿Quién entró montado sobre un pollino, sobre un asno? Cristo. Y fue precisamente esa semana en que Él fue crucificado. ¿Se dan cuenta? No es coincidencia todo esto. Es parte, es manifestación del plan de Dios, de los propósitos de Dios. La única manera de superar la prueba es en fe, en obediencia y en adoración a Dios. La única manera, repito, la única manera de superar la prueba es en fe, en obediencia y en adoración a Dios. Leemos el versículos 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vean la convicción de Abraham. Él ya sabía lo que Dios le había pedido, él ya sabía lo que tenía que hacer. Y le dice a sus criados, a sus siervos: quédense aquí. Y yo y el muchacho, yo y mi hijo, vamos a ir hasta aquel monte para adorar. Y luego vamos a regresar. Hermanos, aquí hay también mucha enseñanza en este pasaje. Una, que hay pruebas, hay momentos en los cuales tenemos que afrontarla cada uno de una manera personal. Unos Dios va a probar de una manera, otros de otra. Y llegado el momento, cada quien debe asumir su responsabilidad. Cada quien debe de aceptar la voluntad de Dios y no echar su responsabilidad sobre otros. Y no querer que otros lleven sus cargas. Cada quien debe llevar sus cargas. Hay cargas que cada quien debe llevar. Hay otras que podemos ayudar, sí, como dice, pero cada uno debe llevar su carga. Aunque otra parte de la Escritura dice: sobrellevados los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En ese pasaje, nomás entre paréntesis también, la idea es que hay cargas que cada quien debe llevar como su mochila. Y cuando la carga es más grande que tu mochila, ahí entran los demás para ayudar. Pero tu mochila, cárgala tú. Y en este caso, hermanos, Abraham dice: quédense acá. Ahora es entre Dios, yo y mi hijo. Y vamos a ir, ¿qué dice? A adorar. Y vamos a regresar. Y no fueron palabras solamente para, como quien dice, para dejar tranquilos a los criados. No, porque Abraham tenía la convicción, tenía la seguridad de que iba a regresar con su hijo. Eso es fe, hermanos. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a proveer, porque el hijo le preguntaba: ¿cuántos años tendría Isaac? También anduve por ahí tratando de investigar un poco. Y no se sabe con exactitud la edad que tenía, pero se calcula que tenía entre 17 y 22 años. O sea, no era un niño, era un joven, entre 17 y 22 años. Hermanos, ¿y usted cree que Abraham iba a engañar a un joven de 17 y 22 años? Decía: no te preocupes, nomás quiero que cargues la leña, vaya ahí ya. No le había dicho lo que Dios le había pedido, pero hermanos, Isaac, un joven de 17 a 22 años ya se daba idea. Y por eso le dice: padre, no le dice jefe o viejo. Vaya que Abraham ya estaba viejo. Si él tenía, vamos a pensar así, 18 años de edad ya de adulto, de que llega a la mayoría de edad, tuviera 18 años. Abraham lo tuvo a los 100 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 118. Si tenía 22, Abraham tenía 122 años. Imagínense, un hombre de 122 años y un joven de 22. Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le decía a Abraham? Hijo, Dios va a proveer. Tú cargas la leña, Dios va a proveer. Y ahí vais cargando la leña. Y llegan al lugar.
Y yo creo que Abraham les vamos a recoger piedras. No lo dice la Biblia, pero tenía que hacer un altar. Vamos a juntar piedras. Y ahí Isaac ayudando. Y luego acomodaron la leña sobre el altar, sobre las piedras. Y vean que sigue diciendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí, hermanos, les decía yo que la única manera de superar la prueba es en fe, obediencia y adoración a Dios. Dice, vamos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham está obedeciendo. Pero yo creo, hermanos, que no. Aquí tenemos que señalar que no solamente Abraham estaba obedeciendo, sino también ¿quién? Isaac estaba obedeciendo a su padre, cargando la leña, yendo con él. Y todavía les decía, más viendo hacia adelante, dice, y Abraham ató al muchacho sobre la leña. Ya una vez yo comentaba esto, creo que en la escuela dominical. Imagínense si Isaac no se hubiera sometido totalmente a su padre, un joven de 18, de 19 años, de 20 años, que hubiese visto las intenciones de su padre y él no hubiese estado de acuerdo, ¿qué hubiera hecho? Ni el polvo le iba a ver a Abraham. Pero ¿qué hace Isaac? Se somete, hermanos. Y yo creo que se deja. Es más, yo quiero pensar, aún él mismo se coloca sobre la leña y se deja atar por su padre. Está dispuesto a obedecer a su padre hasta el último, hasta lo último. Y hermanos, otra vez esto me recuerda a otro hijo que sabía cuál era la voluntad de su padre, que sabía cuál era la intención de su padre, y que ahí en Getsemaní dice que él estaba orando a su padre, diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Pero él dice: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y él ya lo había dicho antes: yo pongo mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita, dice el Señor, sino yo de mí mismo la pongo, dice. Y por eso podemos ver en Isaac, hermano, un tipo de Cristo, una figura de Cristo, donde voluntariamente se somete al Padre. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a agradar a su Padre. Él considera que si de esa manera su Padre va a honrar a Dios, si de esa manera su Padre va a glorificar a Dios, él está dispuesto a ser parte de ello, aún a dar su propia vida, con tal de que su Padre honre a Dios, con tal de que su Padre sirva a Dios, con tal de que su Padre adore a Dios de esa manera. Por eso, sí, la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, pero aquí podemos también ver la obediencia de Isaac, prefigurando de alguna manera a Cristo. Por eso, la única manera de superar la prueba es en fe, en obediencia y en adoración a Dios. Hermano, si alguna vez tú te encuentras en medio de la prueba
adora a Dios. Honra a Dios, Amén. glorifica a Dios. Y Dios va a actuar, Dios se va a manifestar. Dios te va a hacer que salgas de esa prueba más fortalecida, más fortalecido, más bendecida, más bendecido. Y habrás honrado a Dios. Habrás glorificado el nombre de Dios. Amén. Vamos a dejarle ahí, hermanos, para dentro de 8 días, si Dios nos permite, continuar con la segunda parte de esta exposición, porque todavía tenemos mucho que aprender. Dios nos tiene mucho que enseñar a través de su palabra.